nos vamos a sumergir en uno de los momentos más eléctricos de la filosofía del siglo XX. Estamos en un París que, apenas está recuperando de la guerra. Y ahí, Jean-Paul Sartre sube a un estrado, pero no para dar una lección académica. No, sino para defenderse. Esta es la crónica de su increíble defensa. Vale, vamos a meternos de lleno. La pregunta que va a guiar todo este análisis es, cuanto menos, fascinante. ¿Cómo es posible que una charla sobre filosofía acabe convirtiéndose en un evento masivo, casi un disturbio, en pleno corazón de París? Es que es una pregunta que nos lleva directos al meollo de una época de cambios brutales. A ver, intentad imaginar la escena. Otoño del 45. La guerra acaba de terminar. Las calles de París son un hervidero de alivio, pero también de muchísima ansiedad. Y de repente, en la sala Maintenon, miles de personas se agolpan, rompen sillas, algunos se desmayan por el calor. ¿Y todo para qué? Para escuchar a un filósofo. Y ese filósofo era Jean-Paul Sartre. La gente no buscaba solo ideas, buscaba respuestas. Fijaos bien en las fechas, porque aquí no hay casualidades. Solo 5 meses después de que la guerra terminara en Europa, Sartre se sube a ese escenario. En un mundo donde los viejos valores se habían hecho añicos, donde el horror había sido el pan de cada día, sus ideas sobre la libertad y la responsabilidad resonaban con una urgencia increíble. La conferencia fue una bomba en ese preciso instante. Y de hecho, un año después se publicó con el título El existencialismo es un humanismo, que es el texto base que vamos a analizar hoy. Pero vamos a ver, ¿por qué necesitaba dar esta charla? Pues porque su filosofía, el existencialismo, estaba recibiendo palos por todos lados. Sartre no estaba allí para presentar una nueva teoría tranquilamente, no. Estaba allí para defenderse. Estaba, y esto es literal, en el banquillo de los acusados. Y estas eran las acusaciones. Le atacaban tanto los marxistas como los cristianos. Casi nada. Para los comunistas, su filosofía era individualista, burguesa, algo que te invitaba a quedarte quieto. Para los cristianos, era directamente una invitación al caos. Si no hay Dios, no hay moral. Solo hay angustia y desesperación. Vamos, que lo acusaban de pintar un cuadro de la humanidad totalmente sombrío y desolador. Para entender la defensa tan brillante de Sartre, primero tenemos que entender qué era exactamente lo que estaba defendiendo. O sea, ¿qué es en realidad esto del existencialismo? Lo primero que el propio Sartre aclara, y es un movimiento muy inteligente, es que no hay un único existencialismo. Él mismo distingue entre dos corrientes principales. Por un lado, los cristianos como Gabriel Marcel o Karl Jaspers, y por otro, los ateos, donde se mete él mismo y a figuras como Heidegger. A simple vista parecen polos opuestos, ¿verdad? Y sin embargo, aquí viene lo interesante. A pesar de sus diferencias abismales, todos estos pensadores compartían un punto de partida. Una idea tan simple como revolucionaria que, básicamente, pone patas arriba todo el pensamiento tradicional. Esa idea es esta: la existencia precede a la esencia. Sé que puede sonar un poco abstracto, pero es el pilar sobre el que se construye todo. Y Sartre usó una analogía muy, muy sencilla para que todo el mundo en aquella sala hasta los topes pudiera pillarlo. Vamos a seguir su lógica. Pensemos en un objeto, por ejemplo, un cortapapeles. Antes de que ese objeto exista, su esencia ya está en la mente de quien lo fabrica, la idea de qué es y para qué sirve. Primero la idea, luego el objeto. Bien, ahora pensemos en el ser humano. Para el existencialismo ateo de Sartre no hay un artesano divino, así que el ser humano primero simplemente existe, aparece en el mundo, sin un plan, sin un propósito previo, y solo después, a través de lo que elige y lo que hace, define su propia esencia. Esta cita lo resume a la perfección. No nacemos con una naturaleza ya escrita. Nadie es cobarde o valiente por naturaleza. Nos hacemos cobardes o valientes con nuestros actos. Nuestra identidad no es algo que nos viene dado, es un proyecto que construimos. Y esto nos lleva a la consecuencia más vertiginosa de todas. Si no hay una naturaleza humana predefinida, entonces somos radicalmente libres. Pero ojo, esa libertad no es un camino de rosas. Implica una responsabilidad total y absoluta. Ya no podemos echarle la culpa a nuestra naturaleza, ni a un plan divino, ni a las circunstancias. Somos responsables de lo que somos. Punto. Bien, con esta idea central ya clara, volvamos a la conferencia. Armado con este principio, Sartre va a empezar a desmontar una por una todas las acusaciones que le habían lanzado. Le acusan de ser un profeta de la desesperación, de decir que estamos solos y sin excusas en un universo que no tiene sentido. La verdad es que, dicho así, suena bastante desolador, ¿no? Pero Sartre le da la vuelta por completo. Argumenta que, precisamente porque nuestro destino no está escrito, todo es posible. Lejos de llevarte a no hacer nada, esta libertad total nos obliga a actuar, a crear, a comprometernos. Es un optimismo duro, sí, pero un optimismo al fin y al cabo. Es una llamada a la acción en toda regla. Esta es
quizá la crítica más potente, la que venía del lado religioso y que, bueno, ya recordaba a Dostoyevsky: si Dios no existe, todo está permitido. La idea de que sin una ley divina vamos a caer todos en el caos moral más absoluto. Y la respuesta de Sartre es una de las más audaces y radicales de toda la conferencia. Lo que viene a decir es que, si Dios existe o no para la moral, es irrelevante. Incluso si existiera, seríamos nosotros los que tendríamos que interpretar sus mandatos y decidir si los seguimos. La responsabilidad de elegir nuestros valores es siempre, siempre nuestra. No hay escapatoria. Y de aquí sale una de sus frases más famosas: estamos condenados a ser libres. ¿Condenados por qué? Porque no podemos huir de esa libertad. No podemos decidir no elegir. Cada segundo de nuestra vida es una elección, y cada elección que hacemos, para Sartre, no solo nos define a nosotros, sino que elige un modelo de humanidad para todos. Es una carga, la verdad, inmensa. Y cuando parece que la defensa ya ha terminado, que ha respondido a todas las críticas, Sartre hace un último movimiento maestro, totalmente sorprendente. Reclama, para sí, un término que sus críticos usaban para atacarle: el humanismo. Él propone un nuevo tipo de humanismo, no uno que celebre una supuesta grandeza del ser humano, porque ya hemos visto que para él eso no existe de entrada. No, es un humanismo que pone al ser humano en el centro como el único creador de significado y de valor en un universo que por sí mismo no tiene ninguno. Así que, al final, el punto clave es este. La pregunta existencialista no es ¿quién soy yo en el fondo? Es ¿qué voy a ser con mi libertad? No se trata de descubrir una identidad que tienes escondida, sino de construirla activamente, día a día, con cada cosa que haces. Y así, lo que empezó como una defensa filosófica en un París caótico se convierte en una pregunta directa y muy personal. Es la misma pregunta que Sartre lanzó en 1945 y que hoy, pues, sigue resonando con la misma fuerza. Si la libertad es a la vez nuestra condena y nuestra gloria, la pregunta que queda en el aire no es para los filósofos, es para cada uno de nosotros.